Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este segundo seminario sobre herramientas, sobre aplicaciones corporativas de la Junta de Castilla y León. Ya estuvimos con vosotros la semana pasada viendo Hermes. Bueno, supongo que muchos y muchas de vosotros estuvisteis en esa sesión. Espero que fuera de vuestro interés. Y hoy vamos con la segunda de ellas. Vamos a hablar de REA, Registro Electrónico de Apoderamientos. Sabéis que esta herramienta, esta aplicación, la vamos a ver en 2 días. Hoy es la primera edición y un poquito más adelante, dentro de 3, 4 semanas, ahora lo vemos en pantalla, tendremos esa segunda edición y para ello tendremos y contaremos con la presencia de José Antonio Maroto. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien, todo muy bien. Vamos a ir entonces con la aplicación, con la presentación. Bueno, tal y como está preparada, está organizada en torno a un pequeño índice en principio. Vamos a empezar con algo que es la introducción, el contexto y la finalidad, ¿no? Del aplicativo. Lo primero que os he puesto ahí es el símbolo que tiene REA. Como se ha anticipado, es un aplicativo de la Administración General del Estado que recibe el nombre de Apodera, bueno, con la arroba en sustitución de la A, pero muy significativo de lo que quiere hacer. ¿Por qué os digo esto? Mirad, lo primero que sugiero es que aclaremos en qué consiste esta sigla o esta expresión que todos estamos acostumbrados a emplear, que es la de REA. Si pinchamos en este enlace, podremos ver un trabajo que hemos hecho para el boletín de septiembre de la escuela, precisamente, de la ECLAP, donde nos pedían que dijéramos en Descifrando Siglas que era REA. Lo primero que nosotros les sugerimos es que al lado de REA escribieran Apodera. ¿Por qué? Como veis ahí, veréis que REA es la sigla empleada para referirnos al registro electrónico de apoderamientos de cada administración y que se regula en el artículo 6 de la Ley 39/2015. Para cumplir con las obligaciones que impone este artículo, esta administración se ha adherido a la solución tecnológica desarrollada por la Administración General del Estado, que es la aplicación Apodera. Y ahí hay un par de enlaces donde se puede acceder al aplicativo, ya sea en el punto de acceso general de la Administración General del Estado, ya sea en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. ¿Por qué conviene que dejamos de hablar del registro con la sigla REA y hablemos mejor de Apodera? Sabéis que nuestra sede tiene un buscador. Si nosotros a día de hoy en el buscador escribimos REA, pues con lo que nos vamos a encontrar es con se llama exactamente Registro de Empresas Acreditadas para la Construcción. Algunos podréis decir, bueno, pues lo podemos llamar REACIL. Bueno, pero es que el REACIL también está reservado para el registro de explotaciones agrarias, con lo cual, por lo menos, vamos a ir acostumbrándonos poco a poco a llamar a esta herramienta o por su nombre completo o como realmente se denomina en el Estado, que es Apodera, puesto que así evitaremos algún tipo de confusión con estos otros registros en concreto. Bien. Vamos a avanzar y es necesario empezar por los a veces aburridos antecedentes, porque, como habéis visto un poquito por lo que os he dicho antes, se da una situación un poco peculiar en REA a día de hoy, a 22 de septiembre, ¿no? Que creo que estamos. Y es lo siguiente. A día de hoy hay un aplicativo vigente, que es el que funciona por Internet o en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros de la Consejería de la Presidencia, y hay un aplicativo que está por venir, que tiene cambios notables, pero que todavía no está vigente y que, sin embargo, es sobre el que vamos a practicar. Para entender esto es necesario hacer una pequeña referencia a los antecedentes. Evidentemente, los antecedentes del registro electrónico de apoderamientos no son otros distintos que los antecedentes de la representación, de la figura del Instituto Jurídico de la Representación. Y algunos de los que estáis al otro lado de la pantalla, seguro que habéis aplicado la Ley de Procedimiento Administrativo del 58, ¿no? Allí ya se hablaba en el artículo 24 de los apoderamientos apudacta, que es un término que se ha recuperado en la Ley 39/2015. La Ley 30/1992
abandonó esa expresión de apoderamientos apudacta, pero siguió hablando de, cuando hablaba de la representación, de la validez de cualquier medio válido en derecho. Y entre ellos estaba la declaración en comparecencia personal, que es lo que viene a ser una comparecencia apudacta, una declaración apudacta. Es una declaración en comparecencia personal ante el funcionario correspondiente. Progresivamente, todos conocemos cómo se han ido incorporando los aspectos electrónicos a la actividad de las administraciones públicas. El principal hito, el primero de los hitos, o uno de los más relevantes, es la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En el año 2009, a través de un Real Decreto, tiene un primer desarrollo parcial, en cuyo artículo 15 se hace referencia al registro electrónico de apoderamientos, y es este Real Decreto el que a su vez tiene un desarrollo ya concreto, y por eso os lo destaco en negrilla, a través de una orden ministerial de 5 de julio que regula el registro electrónico de apoderamientos. Esta es la orden estatal que a día de hoy regula el funcionamiento del registro electrónico de apoderamientos. En el ámbito autonómico, pues estábamos dando pasos. Hubo un primer decreto en el año 2005 de utilización de técnicas de administración electrónica, pero es el decreto 7/2013 de 14 de febrero de utilización de medios electrónicos en la administración de la Comunidad de Castilla y León, vigente a día de hoy, el que en sus artículos 16, 17 y 18 empieza a hablar de la representación, pero con un componente electrónico, es decir, trata la representación, pero cuando ésta sea para actuaciones electrónicas, no para actuaciones presenciales. La representación de las actuaciones presenciales en ese momento estaba en la ley 30/92 y no había gran cosa más que decir, ¿no? Crea, no recuerdo ya bien si era en el artículo 17 o en el 18, creo en el 17, el registro electrónico, aquí lo llamó de representantes, lo invitó a regular mediante una orden, pero esa orden no se llevó a cabo un desarrollo de una herramienta, por decirlo de alguna manera, corporativa o que permitiera atender a esas representaciones electrónicas. Ello no fue obstáculo para que algunas consejerías, en virtud de este decreto y de las posibilidades que admitía la Ley de Procedimiento Administrativo en ese momento, regularan una especie de registros particulares de apoderamientos, es decir, de gente que iba a ser representante de un tercero, pero en los negocios de esa consejería. Yo en esos momentos trabajaba en la Consejería de Agricultura y Ganadería y se creó algo, creo recordar, que con el nombre de un registro de sujetos de intermediación, a través de una orden. En definitiva, no hubo una orden general o un decreto que regulara esta herramienta para toda la Junta de Castilla y León, pero sí que hubo consejerías que regularon sus registros específicos para los procedimientos que ellas llevaban a cabo. El siguiente hito en este desarrollo es la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la que tenemos que hacer referencia básicamente, y luego los veremos, a los artículos 5, 6 y la disposición final séptima. El artículo 5 trata de la representación, el artículo 6 trata el registro electrónico de apoderamientos y la disposición final séptima, seguro que sabéis, que estaba previsto, o en ella está previsto, que determinados compromisos, determinadas obligaciones que imponía esa ley, entre ellas las de tener ese registro electrónico de apoderamientos, no entrarán en vigor hasta el 2 de octubre de 2018. Se posponía la entrada en vigor. Sucesivas normas de rango legal, hasta un total de 4 veces, han prorrogado esta entrada en vigor, de manera que la misma no se ha llevado a cabo hasta el 2 de abril de 2021, de este año. Bien, hablaba de otro hito para llegar a estas conclusiones que pretendo sobre el registro electrónico de apoderamientos. Os la he señalado en verde porque no estamos en presencia de una norma, sino que en esta ocasión se trata del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Castilla y León para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. Este convenio es muy importante. Se firma en la primavera de 2016. Viene a ser un poco la prórroga de otro convenio que había en 2008. Y lo que facilita este convenio es el desarrollo
y la utilización de las soluciones tecnológicas a las que ya se hacían referencia en la Ley 11/2007, el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos a la que antes me refería. Bien, es esta la herramienta que desde 2016 nos permite disponer a la comunidad autónoma, a la administración de la comunidad autónoma, del registro electrónico de apoderamientos. Y desde esa fecha, un poquito más adelante, estamos presentes, al menos en la modalidad de Internet, para la posibilidad de hacer este tipo de apoderamientos sobre ella. Si alguien tiene el interés de examinar ese convenio, en el registro electrónico del convenio se puede acceder a él. Es curioso dónde está previsto, en el anexo del convenio, dónde está prevista esta herramienta. Hay un anexo 3, que es el de intermediación, y hay un anexo 2, que es el de identificación y firma electrónica. Está regulado en el de identificación y firma electrónica. Pero los que seáis gestores de procedimientos y estéis cansados de interoperar documentos en vuestros expedientes, quizá hayáis llegado a la siguiente reflexión. Es cierto que yo no hago sino intermediar el DNI ante la Dirección General de la Policía, o voy a consultar datos a la Tesorería General de la Seguridad Social o a la Agencia Tributaria, etcétera. Es decir, para vuestros distintos procedimientos tenéis que hacer muchas operaciones de intermediación, pero quizá la primera operación de intermediación en las que os tenéis que enfrentar, y quizá no hayáis tomado conciencia de ello, es si verdaderamente el representante que dice presentar la solicitud del interesado es verdaderamente el representante. Y eso no es otra cosa muy distinta a intermediar ese otro tipo de documentos. Es cierto que esos documentos son los que contienen los datos necesarios para poder conceder una autorización, una licencia o una subvención, pero lo primero que hay que ver es que verdaderamente quien presenta esa solicitud es el representante del interesado. Por eso os decía, lo curioso de que esté incluido dentro del anexo 2 sobre identificación y firma electrónica, que evidentemente es un tema de identificación, pero para que os dierais cuenta que no es algo muy distinto tampoco a la intermediación. Y cuando hagamos la práctica veréis cómo evidentemente estamos ante una intermediación. El siguiente hito, de nuevo, destacado en negrilla, la orden ministerial de 28 de junio de 2017, que aprueba los modelos de poderes inscribibles en el registro electrónico de apoderamientos. Esta orden lo que hace es derogar los modelos que estaban en la orden de 2012, a la que antes os he hecho referencia, y poco más. El régimen sigue siendo el de la orden de 2012, pero se acomoda a los modelos, como alguno quizá podéis haber leer, habréis leído. El artículo 5 hace referencia, o no, el artículo 6 hace referencia a 3 tipos de apoderamientos, y lo que hace esta orden es acomodarse a esos apoderamientos. Se produce en el año 2018, ante lo que iba a ser esa inminente entrada en vigor de las obligaciones que el artículo 6 de la Ley 39 establece sobre el registro electrónico de apoderamientos, una revisión profunda de la herramienta, en un grupo de trabajo conjunto entre los compañeros entonces de la Dirección General de Telecomunicaciones y los compañeros de la Dirección General de Administración Institucional, y llegamos a la conclusión de que la herramienta de la que se dispone en virtud del convenio de colaboración de 2016 pues es suficiente, no será adecuada, y nos permitía seguir avanzando en lo que iba a entrar en vigor, ¿no? Que es esa obligación de tener esa herramienta a disposición de los ciudadanos. Además, y luego os los mostraré, había unas hojas de ruta, unos roadmap, donde decía el Estado las cosas que estaban pendientes de hacer sobre esa herramienta, sobre ese aplicativo, y que estarían previstas, poco a poco se irían incorporando, estarían previstas para la entrada en vigor. Y finalmente, pues nos parecía una solución adecuada porque permitía cumplir con la disposición adicional segunda de la Ley 39/2015, que es la que hace referencia a que, entre otras herramientas, en cuanto al registro electrónico de apoderamientos, las administraciones pueden disponer de ello, y además quien se quiera separar de esa herramienta debía de justificarlo detalladamente en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Bueno, esto
No sé por qué no avanza. Eh, haz un clic encima de la presentación, por favor, y después intenta cambiar. Es que yo creo que Ah, ahora no tenía el foco cogido. vale, vale, fenomenal. Ah, sí, adelante. Es evidente que desde 2018 se empiezan a producir de nuevo prórrogas en el tema de la entrada en vigor y además, sobre todo en 2020, cuando se esperaba de nuevo la entrada en vigor de estas obligaciones que impone el artículo 6, bueno, pues sucede el problema del COVID cuando estamos en una fase de preparar toda la formación y todo el lanzamiento de la herramienta a nivel autonómico y además se ve acompañado, también justificado por el tema del COVID, con otras dos prórrogas a mayores de la entrada en vigor de las obligaciones del artículo 6. En definitiva, cuando empezamos a ver un poco la luz en enero de 2021, retomamos el tema. Y ante la previsión de que ya en este año sí que entrarán en vigor estos compromisos, como así ha sido el 2 de abril de este año, hacemos pública la consulta pública previa de la norma que va a regular el registro electrónico de apoderamientos en la Comunidad de Castilla y León. Nos vemos obligados a no avanzar en la norma porque sabemos que el Estado va a sacar, a través de esas hojas de ruta de las que antes he hablado, va a sacar una modificación de la regulación estatal del REA y sacar la norma nos obligaría a modificarla inmediatamente. Las hojas de ruta todavía tenían muchos compromisos por cumplir y veíamos que si sacábamos ya esa orden o ese decreto, la norma que adoptáramos, iba a tener muchas modificaciones. Pues bien, en marzo de 2002, finalmente, y lo podéis ver también en ese enlace, el Estado publica un proyecto, un conjunto de órdenes ministeriales que afectan a distintas materias y entre ellas está la del registro electrónico de apoderamientos. En ese enlace podéis ver unas órdenes y unas memorias de las mismas que nos anticipan lo que va a ser el nuevo registro electrónico de apoderamientos. Va a sufrir cambios, sufre cambios muy importantes, que luego os diré dónde se pueden localizar. Y, pero no llegaron antes de abril. En definitiva, estas órdenes de marzo, lo único que tuvimos antes de abril, como muchos sabéis, y está ahí reflejado, es la otra orden estatal, que es el Real de, la otra norma estatal, que es el Real Decreto 203-2021 de 30 de marzo, que aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. Esperábamos que se dijera alguna novedad del registro electrónico de apoderamientos, que no se dice en la Ley 39, pero no fue así. El artículo 33 básicamente viene a reproducir lo que dice el artículo 6 de la Ley 39. Pues bien, ¿qué hicimos? El 2 de abril entraban en vigor las obligaciones que nos impone la Ley 39. Somos conscientes de que disponemos en virtud del convenio de la herramienta que ha puesto el Estado a disposición de todas las administraciones públicas y que convenimos en que podía utilizarse sin mayores inconvenientes o sin grandes inconvenientes. Y a partir de ahí, lo que hicimos es, unos días antes, incluso el 2 de abril, publicar en la sede, como podéis ver, en los temas de interés, un espacio dedicado al registro electrónico de apoderamientos. Con ello cumplíamos, como se pudo, con las obligaciones que imponía la Ley 39 de 2015 en el artículo 6 y por lo menos dábamos al ciudadano la posibilidad de que desde la sede electrónica de nuestra administración pudiera acceder, aunque fuera mediante un enlace, al registro electrónico de apoderamientos. Y además, y vamos a verlo si pincháis en ese icono que os he mostrado en la pantalla anterior, es directamente este enlace y pues hemos explicado en la sede lo que es el registro electrónico de apoderamientos. Casi lo más importante de lo que dijimos aquí, el registro, como veréis luego, tiene dos posibilidades. Tiene la posibilidad de acceder por Internet, es decir, que la comparecencia sea electrónica, o acceder presencialmente para quienes puedan hacerlo. Y aquí se dice que el registro puede realizarse acudiendo a las oficinas de asistencia en materia de registro de nuestra comunidad. En este momento, en la Oficina Departamental de Asistencia en materia de registro de las Consejerías de la Presidencia
y transparencia, ordenación del territorio y acción exterior, y pronto se extenderá al resto de oficinas. O bien, la segunda opción, a través de Internet, si se dispone de un certificado electrónico, accediendo a la dirección Registro Electrónico de Apoderamientos. Evidentemente, esto no es otra cosa que un enlace al aplicativo en el punto de acceso general electrónico de la Administración General del Estado. Bien, bueno, aquí se explican los poderes, luego haremos referencia a ellos, se hace referencia a la normativa reguladora, las ventajas, etcétera, bueno, en fin, lo típico. Y documentación adicional, advirtiendo de ese proyecto de orden ministerial y de que se van a producir cambios próximamente en el funcionamiento del registro electrónico de apoderamientos. Pues bien, os tengo aquí con la barra de conexión. Vamos a desanclarla porque entorpece un tanto. En definitiva, ya estáis intuyendo que hay un aplicativo y un régimen vigente, que es el que funciona a día de hoy si os conectáis desde casa o acudís a una oficina de asistencia en materia de registros, que está marcado por la orden de 2012 y su modificación por la orden ministerial de 2017, y hay un régimen y un aplicativo inminente. La última vez nos dijeron, en la última conferencia o videoconferencia de trabajo que tuvimos con el Ministerio, que esto estaría a finales de junio, pero bueno, pues estamos en estas fechas y todavía no está. Yo no dejo de mirar todos los días el BOE y al menos hasta hoy por la mañana no teníamos aprobadas las nuevas órdenes. Podréis decir que cómo es posible que vayamos a hacer una práctica o vayamos a ver cómo funciona este REA futuro si todavía no ha entrado en vigor. Tiene cierta lógica. Parece lógico explicar, aunque no haya entrado en vigor, la aplicación que se nos viene encima, sobre todo a dos de los perfiles a los que luego haré referencia, y nos olvidemos de la que va a desaparecer, aunque no tengamos las órdenes, gracias a esas hojas de ruta, esos roadmap que nos había diseñado el Ministerio, sabemos por dónde van los tiros y también por cómo funciona el aplicativo en pruebas, evidentemente. Bien, es el momento de, aún dentro de este punto número 1, examinar cuál es la finalidad o en definitiva, para qué sirve REA. Ha quedado apuntado antes en los puntos anteriores de la introducción, pero básicamente lo que hay que hacer es revisar los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015. Seguro que los habéis leído varias veces. El artículo 5 es el que hace referencia a la representación. Y en su punto 1 dice que el interesado con capacidad de obrar puede actuar por medio de representante. Por eso siempre os insistía yo en esa dualidad de palabras de el interesado y el representante. Son las dos partes de la parte privada del REA, las dos partes de la relación, ¿no? Uno es el interesado y otro es el representante. Y pueden actuar o pueden serlo representantes, me refiero, personas físicas con capacidad de obrar y personas jurídicas. Ahora bien, una diferencia frente a la Ley 30/92 es que la Ley 39/2015 dice que esas personas jurídicas tienen que tenerlo previsto en sus estatutos. No cualquier persona jurídica puede representar. Tienen que tener definido que su estatuto, su fin social, es la actividad de representación. El apartado 3 del artículo 5. La necesidad de acreditar. Es muy tradicional también, básicamente, los casos de acreditación de la representación, cuando es imprescindible, pues en el paquete de la solicitud, declaración responsable y comunicación, evidentemente en el recurso y luego también en el desistimiento de acciones o en la renuncia de derechos, ¿no? Esos son los casos en los que es imprescindible. El punto 4 hace referencia a cómo se acredita esta representación. Se parte de la frase que ya teníamos también en la Ley 30/92, ¿no? Cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Y entre ellos, entre esos mecanismos, está el apoderamiento apudacta, es decir, el apoderamiento mediante una comparecencia que puede ser personal o electrónica en el registro electrónico de apoderamientos. Si es personal es porque se acude a una oficina de asistencia en materia de registros, si es electrónica es porque lo hace o bien el apoderado o bien el poderdante, lo hacen desde su casa por Internet.
y es una comparecencia en REA. En el caso de que sea electrónica es en la sede, por eso os he dicho que REA estaba en la sede. El punto 5, donde ya se destacan unas expresiones en amarillo, lo que nos dice es que se debe incorporar al expediente la acreditación del representante y de sus poderes. Lo destaco en amarillo porque esta frase lo que nos da, lo que nos pone de manifiesto es uno de los perfiles que está afectado por el funcionamiento de REA. Es decir, es el perfil del gestor. El gestor tiene que incorporar al expediente la acreditación del representante y del poder. No soy gestor hace muchos años, pero sí que he consultado a algunos compañeros que son gestores. Me consta que la preocupación del gestor, y como es lógico, se centra en interoperar la documentación, en los documentos en los que constan los datos, que se acredita que se cumplen los requisitos para la subvención, para la autorización, para la licencia, etc. Pero hay veces que se apañan como pueden con el tema de la representación. Que si presentan un montón de fotocopias, que si de qué fecha están presentadas, que si un certificado en el caso, por ejemplo, de que sea una persona jurídica de no menos de un mes, no parece que haya un criterio fijo para acreditar esa representación y sobre todo para justificarla. Quizá si el expediente, el concreto procedimiento es objeto de recurso, ahí sí que ya se hila más fino, porque sabemos que podemos tener algún tipo de observación por parte de asesoría jurídica. Vale, entonces, hablaba de esa posición en la que os encontráis los gestores de expedientes que necesitáis consultar la representación y tenemos que reconocer que no se constata o no se comprueba de la misma manera que se comprueban, evidentemente, los datos para acceder a la subvención, sobre todo a una subvención o lo mismo a una autorización, algún tipo de permiso. Bien. Vayamos con el artículo 6, ¿no? El artículo 5 no decía ya mayores cosas que nos puedan importar. El apartado 1 del artículo 6 nos dice que es obligatorio disponer de un registro electrónico general de apoderamientos. Las administraciones públicas, en concreto, esta comunidad autónoma tiene que disponer de un registro general de apoderamientos. Esta es la obligación que está en vigor desde el 2 de abril de 2021, la que se fue aplazando hasta un total de 4 veces. ¿Y qué se inscribirá en ese registro general de apoderamientos? Se dice que al menos los de carácter general otorgados a Pudapta de forma presencial o de forma electrónica. Es decir, al menos los de carácter general. Los de carácter general, como luego veremos ahí abajo cuando os hablo de los tipos A y B y C, son los de tipo A. Es decir, son los apoderamientos generales que yo puedo hacer a otra persona para que me represente ante cualquier administración para cualquier trámite. Pues bien, lo que dice el artículo 6 es que las comunidades autónomas también tienen esa obligación de hacer ese tipo de apoderamientos. Destaco en amarillo presencial. ¿Por qué? Porque esta palabra nos da entrada a conocer quién es el otro agente que está implicado en el funcionamiento del registro. Evidentemente son las oficinas de asistencia en materia de registro. Son uno de los 3 perfiles que van a trabajar, posiblemente los que lo hacen con una mayor intensidad, sobre el registro electrónico de apoderamientos. Y además dice, continúa diciendo el artículo 6, que constará el bastanteo. Exactamente la manera en la que lo dice, también deberá constar el bastanteo realizado de poder. En definitiva, cuando este sea necesario, cuando haya que bastantear algún tipo de poder, conforme al artículo 5.2 de la Ley 6/2003 de 3 de abril de asistencia jurídica a la Comunidad de Castilla y León, los servicios jurídicos tendrán que bastantear los poderes en los casos, luego haremos un ejemplo con uno de ellos, en los que antes de hacer el apoderamiento en REA medie un poder. Pues bien, en definitiva, las 3 palabras que entre los artículos 5 y 6 hemos destacado en amarillo nos hacen ver quiénes van a ser esos perfiles que están implicados en el funcionamiento de REA. También se dice que caben registros particulares de organismos para la realización de trámites particulares, pero que si se crean esos registros particulares de organismos deberán de ser interoperables entre sí y con el REA. Vamos a ver, no pensemos que esos registros
que se han creado a nivel de consejería, por ejemplo, de los que hablábamos antes, puedan ser esos registros particulares de organismos, porque probablemente lo que le falle sea esa posibilidad de interoperabilidad con otras administraciones. Son registros vuestros, particulares, pero cuyos datos no salen del ámbito normalmente de vuestra consejería. Cuando el artículo 6 utiliza la expresión organismos, en realidad se está refiriendo a otro tipo de administraciones. Por ejemplo, la Administración General del Estado pues tiene un registro particular, si no recuerdo mal, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico, por poner un ejemplo. Es decir, no es una pequeña administración con su particular organismo. Aparte que esos registros particulares lo que pretenden, como luego veremos, se logra, sí, cuando son de consejería, quiero decir, se logra a través de los apoderamientos de tipo C. Y en definitiva, ¿qué permiten hacer estos registros electrónicos que están obligados a crear las administraciones? Comprobar la representación. Es decir, que los gestores, cuando tengáis un expediente presentado por un representante, podáis comprobar la corrección formal de esa representación y no tengáis problemas de decir qué valor doy a estas fotocopias, estará vigente este poder, desde cuándo le pido un certificado del registro correspondiente que me acredite esa representación, etcétera. Se sigue hablando de la información de los asientos en el apartado 3 del artículo 6 y lo que es más importante, en el 4, los tipos A, B y C. Os paso a leer el artículo 4. Dice que los poderes se inscriben, perdón, el apartado 4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamiento deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías. Tipo A, que ya hemos anticipado, es el poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poder dante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier administración. Tipo B, un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poder dante en cualquier actuación administrativa ante una administración u organismo concreto. Tipo C, un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poder dante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. Es decir, los tipos A ya les habíamos explicado, los tipo B son aquellos, imaginaos que es un apoderamiento para cualquier actuación ante un organismo o administración, es decir, ante la administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y los tipo C serían más que para trámites, que es la palabra que emplea la ley, para procedimientos. Además, aquí hay un cambio importante. La actual versión de REA sí que permite apoderar para procedimientos y trámites concretos dentro del procedimiento. Por ejemplo, tú podrías apoderar solo para la solicitud, pero no para interponer un recurso, por poner un ejemplo. De ahí que parezca más correcto llamarlo procedimientos y no trámites. De hecho, el futuro REA, el REA que nos viene, ha eliminado los 5 trámites que se podían apoderar y el apoderamiento es por procedimientos completos. Las comunidades autónomas deben aprobar una serie de modelos. Evidentemente, las comunidades autónomas que estemos acogidos al sistema o a la herramienta REA que nos ha ofrecido la Administración General del Estado a través de ese convenio que nos hemos adherido y no hayan decidido crear su herramienta específica, como sí que hay comunidades que lo han hecho, pues francamente los modelos que terminemos aprobando no podrán ser algo muy distinto, esos modelos que se utilicen para esa presentación presencial, a lo que el ciudadano pueda ver desde su casa a través de la herramienta Apodera si decide hacerlo por Internet, con lo cual los modelos estamos muy limitados. Y aunque ha habido una sentencia en 2018 sobre la inconstitucionalidad de uno de los párrafos de este artículo en cuanto a que la Administración del Estado no podía imponer esos modelos a las comunidades autónomas, lo cierto es que aquellas que por el convenio usemos la herramienta del Estado, pues tampoco vamos a poder hacer algo muy diferente. El Estado nos ofrece luego unos modelos. Seguimos avanzando por el artículo 6. ¿Cómo se otorgan? Ya lo hemos dicho, comparecencia electrónica o comparecencia personal. Si la comparecencia es electrónica, es en sede. Y lo que termina abriendo el ciudadano si va a la sede electrónica de la Junta de Castilla y León es a través de un enlace, termina
evidentemente en el punto de acceso general y en la herramienta estatal. Y si es personal, pues terminará en una oficina de asistencia en materia de registros, ahora de momento solo en una, próximamente siga extendiendo a todas, pero evidentemente esos datos se cargan sobre la misma herramienta. Los apoderamientos duran 5 años, se pueden revocar, cabe prorrogarlos por 5 años. Bueno, esto ya es menos importante. Quizá de lo más importante que os voy a contar, entrando ya en la explicación funcional de REA, sea lo siguiente. Apodera, lo podemos localizar si pinchamos esta dirección. Nos dirá dónde está. Este es el portal de administración electrónica de la Administración General del Estado, donde vosotros desde vuestra casa podríais hacer desde este enlace un apoderamiento, si tenéis evidentemente identificación electrónica. Lógicamente hay que identificarse y firmar este tipo de actuaciones. Bueno, aquí podéis encontrar un poco, aparte de este enlace, pues un poco todo lo que yo os he venido contando. Bueno, de otra manera, tenéis una parte de información adicional. Pues mira que aquí sí que es interesante que os señale desde cuándo funciona al menos en el Estado, desde el año 2012. Siempre os he estado hablando de unas hojas de ruta. Hay varias. Un momento, aquí. Bueno, o roadmap, donde el Estado habla de los compromisos que va a ir incorporando, las funcionalidades que va a ir incorporando a este aplicativo, las que quedan pendientes, etcétera. Bueno, esto ya está un poco desfasado porque alguna de estas, como la inclusión de las asesorías jurídicas, los múltiples poderdantes, etcétera, ya funcionan en la versión de REA que se nos viene. Y quizá lo más importante lo tengáis aquí, en el área de descargas. Lógicamente, aquí, un segundo, vale. Aquí tenéis la presentación de Apodera, la legislación asociada, un kit de bienvenida, en fin. Yo os recomiendo que os centréis en este último epígrafe. Lógicamente, este kit de bienvenida o esta documentación para usuarios, ya sean funcionarios, ya sean ciudadanos, es del REA que nos va a dejar, de la herramienta tal y como funciona hoy. Sin embargo, en estos manuales de la nueva orden ministerial, esa que publicaron en marzo de este año, pero que no termina de salir, esperemos que lo haga pronto, y que responden a lo que es la herramienta en preproducción, encontramos documentos muy interesantes. Entre ellos, sobre todo, os recomiendo echar un vistazo a esta guía detallada que os permitirá ver los escenarios, un poco, si queréis hacerlo con mayor detalle, los escenarios, los perfiles, las distintas posibilidades, de una forma muy visual de cómo funciona REA. Luego, cada perfil de los 3 que van a intervenir, ya sea el asesor jurídico, la atención al ciudadano, o el propio ciudadano, tienen sus guías de presentación y luego están los manuales donde con mayor detalle y con el típico manual de pantallazos se os va a explicar paso por paso cómo funciona esta aplicación. Ahora bien, no son documentos cerrados, como veis tienen por aquí fechas, algunas han sido de este verano, de julio, otras de junio, creo que también la guía detallada era de junio, en fin, quienes hemos leído estos documentos vemos que tiene ciertas deficiencias respecto a cómo es el funcionamiento del aplicativo. Y por lo tanto, quien quiera verlas ahora que las vea con cierta distancia, porque todavía no sabemos cómo va a quedar cerrado el aplicativo. Más o menos nos hacemos una idea, pero hasta que no esté aprobada la orden, evidentemente, el Ministerio puede seguir dando pasos en la evolución del mismo. Pues bien, cerramos entonces este enlace al punto de acceso electrónico y volvemos sobre la presentación. Hay 2 escenarios en el funcionamiento de REA. Venimos insistiendo en ello desde el principio. El presencial, a través de las oficinas de asistencia en materia de registro. Vamos a ver, para los compañeros de oficinas de asistencia en materia de registro, el servicio de atención al ciudadano es el que, de la Dirección General, de la otra Dirección General, de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, es, desde la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, la que asume la coordinación de las oficinas de asistencia en materia de registro. Se llama Servicio de Atención al Ciudadano, del que tenéis una dependencia funcional y os va a formar específicamente. Es cierto que sois los compañeros de las oficinas de asistencia en materia de registro los que
vais a ver simplificada vuestra tarea cuando funcione el nuevo REA, porque los cambios que se han producido son importantes y facilitan vuestra tarea, pero sois los que tenéis que tener una mayor dedicación. Al final sois los que vais a dedicar prácticamente más minutos. Tenéis que recibir al ciudadano, comprobar su identidad, subir una serie de documentación, trasladar una información que quizá os haya venido escrita, plasmarlo sobre el aplicativo, etcétera. En definitiva, un trabajo necesitado de una formación específica me consta que os van a dar. Y la otra opción, el otro escenario, es las presentaciones por Internet. En las presentaciones por Internet, esta página está traída de la página 36 del documento, la guía detallada a la que antes os he hecho referencia, nos muestra todas las posibilidades, todos los escenarios que se nos pueden dar cuando se hace una presentación por Internet a través del registro electrónico de apoderamientos. Como veis, empieza por el escenario 4, eso quiere decir que los 3 anteriores, creo recordar que era en la página 30 o 31, son los de la presentación presencial. Los 3 anteriores son los que se les pueden dar a los compañeros de las oficinas de asistencia en materia de registros y el resto de ellos se dan en la presentación por Internet. Que parezca una cosa muy compleja, de verdad que no lo es tanto. Siempre vamos a tener que el poderdante, de este lado tenemos la figura del poderdante, que es el interesado en el procedimiento. Aquí tendremos siempre una persona física o una persona jurídica. Mientras que en el lado del apoderado puede ocurrir lo mismo. Podemos tener personas físicas o personas jurídicas. Y luego, y esto es una novedad de la nueva aplicación, pueden solicitar la inscripción en REA tanto el poderdante como el apoderado. Y en función de que luego además medie la presencia de un poder notarial, que son los casos sobre todo en los que comparece el apoderado, pues es cuando surge, solo en esos casos, la necesidad de bastantear previamente algún tipo de documentación notarial o ya veremos incluso privada. Avanzamos. En definitiva, también como se ha venido anticipando, y os lo vengo diciendo desde el principio, los perfiles que hay en el funcionamiento de REA, por un lado están los administradores, evidentemente de esto no os tenéis que preocupar, hay una administración funcional desde la Dirección General a la que pertenezco, ¿no? Y hay una administración tecnológica que se lleva a cabo desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, ¿no? La parte funcional la subimos desde Transparencia y Buen Gobierno, son los compañeros de Telecomunicaciones y Transformación Digital los que administran la parte tecnológica. Bueno, esto es algo que nos debe básicamente preocupar. Lo que sí que es más importante son estos 3 perfiles. Venimos insistiendo con ellos desde el principio. La atención al ciudadano, cuando hay una comparecencia presencial, se hace en las oficinas de asistencia en materia de registro. En algunos casos, bueno, la verdad es que os estoy poniendo los 2 nombres. Estos son los perfiles, en los manuales veréis atención al ciudadano, son nuestras oficinas de asistencia en materia de registro. Leeréis también en los manuales el perfil del asesor jurídico delegado, que es el perfil de las asesorías jurídicas nuestra asesoría jurídica general, es decir, son las asesorías jurídicas de las comunidades autónomas, y en las consultas, el perfil de consultas es el que corresponde precisamente a los gestores. Evidentemente, con estos 2 perfiles hay que tomar una serie de decisiones. En primer lugar, con las asesorías jurídicas necesitamos ver cuando esté concluido el aplicativo que nos viene si nos permite hacer algún tipo de árbol o algún tipo de administración diferente a la de que los apoderamientos lleguen a un único sitio. De momento no son muy buenas las noticias y hay que hacer una consulta específica a través de la aplicación para ver qué apoderamientos están necesitados de bastanteo. Tenemos que decidir cómo mantenemos esas relaciones con la asesoría jurídica para que ellos no se tengan que ocupar si no se despliega un sistema de mensajes que a día de hoy no lo tiene el aplicativo, desafortunadamente. Y con los gestores también queremos hacer una cosa que es lo siguiente. Es evidente que muchos de vosotros, y esto tendrá que ver con la encuesta que enseguida os lanzará Carlos, podéis pensar, pues es que yo tengo muy pocos expedientes que me presenten los representantes.
me voy a tener que descargar una aplicación que luego probablemente vaya a olvidar su uso, no vaya a generar más que incidencias a través de Asista porque las 3 veces que tengo que consultarla al año no voy a hacer. Y habrá otros que digáis, necesito este aplicativo inmediatamente porque el 90% de mis solicitudes son representantes y necesito consultarlos yo de primera mano. Para los gestores, como estaba diciendo, tenemos pensado arbitrar un sistema consistente en buscar la eficiencia. Somos conscientes de que aplicaciones como IAPA tienen un problema para aquellos, pongamos, servicios que tienen 3, 4, 5 procedimientos y que una vez al año tienen que entrar a modificar el formulario o cambiar el plazo de presentación. Al final se genera mucha confusión, no se recuerda cómo funciona el aplicativo, hay que generar incidencias y terminamos siendo ineficientes. En esas situaciones, lo que procuraremos hacer es extender una solución que en IAPA ha funcionado bastante bien, que es de tratar de buscar en los centros directivos correspondientes, por ejemplo, vinculado a las coordinaciones o quizá en las delegaciones, si es necesario, vinculado a la delegación territorial, a la Secretaría Territorial, unos especialistas en hacer este tipo de consultas y que puedan dar respaldo a los distintos servicios de esa dirección general o de esa delegación territorial. Si un gestor va a consultar 3 veces una representación, pues quizás es mejor elevar el nivel de quién sea esa persona que está detrás de la aplicación REA, que quede habilitado evidentemente por la norma para hacer esa consulta y se lo traslade al gestor. Y así evitamos ineficiencias. Sin ninguna duda, todas aquellas unidades que trabajéis con representantes de manera permanente, no dudéis en solicitarnos el acceso a REA ya. No hay ningún circuito todavía previsto en Asista, pero a través de los contactos funcionales o técnicos que tenéis al final, os podremos atender. Nosotros estamos, las personas que estamos en este proyecto, un tanto sorprendidos por un hecho. No hemos recibido, pensábamos que del 2 de abril hasta aquí no vamos a tener la necesidad de hacer muchas consultas a los gestores para, ya que ellos no tienen todavía este acceso que van a tener a partir del nuevo aplicativo, nos ha sorprendido que no haya este tipo de consultas. Hemos hecho una consulta de un apoderamiento a ver si estaba en REA a una persona que llamó expresamente. Sí que hemos recibido muchas preguntas, por ejemplo, de oficinas territoriales de trabajo que nos hacían constar que los actos de conciliación se sustanciaban básicamente a través de representantes, como tiene pues, bueno, cierta lógica. Algún servicio también de los servicios concentrales de la Consejería de Hacienda, pero nadie, también me llamó la atención desde algunas delegaciones territoriales, como por ejemplo la Delegación Territorial de Burgos, también la Delegación Territorial de León, pero ese interés, esas preguntas no se terminaron traduciendo en la necesidad de hacer una consulta sobre un apoderamiento a las personas que a día de hoy podemos hacer este tipo de consultas. De ahí que fuera importante. Bueno, no me entretengo más y vamos a lo importante que es al supuesto práctico. Antes, en el documento que os he mostrado, hacía referencia a una serie de escenarios. Vamos a ver, aquí. Ay, no, perdón. Esto no me lo había preparado, pero está aquí. Vale, esa es la aplicación de REA, esa es la que nos viene, no es la real. Esto es el entorno de pruebas de la aplicación que esperemos que lo más pronto posible esté entre nosotros. Me gustaría dar una fecha, pero nos dijeron en junio y son estas las fechas, todavía no la tenemos. Había hasta un total de 11 escenarios, estábamos diciendo. 3 se sustanciaban en la presentación presencial y el resto, los 8 restantes, se podían dar en la presentación, se daban en la presentación electrónica. Tienen todos bastante que ver, son muy parecidos, aunque aquí hagamos el ejemplo de uno, se parecen todos bastante. Vamos a hacer el escenario 2, que es un escenario con una presentación presencial que nos va a permitir ver cómo el trabajo de los compañeros de las oficinas de asistencia en materia
materia de registros está relacionado con el que después pueden desplegar la asesoría jurídica general y finalmente con el trabajo de los gestores, es decir, para que podamos ver cómo trabajan los tres perfiles a los que venimos haciendo referencia. Bueno, este es el entorno, nos pide acceder con certificado digital, accedo con mi certificado. Este sería el entorno que tendrían con pequeñas diferencias los distintos perfiles de usuarios. Bueno, como estamos en una versión en pruebas, nos avisa de ese kit de bienvenida al que os he sugerido acceder anteriormente. La particularidad es que en este momento yo tengo varios perfiles. Tengo el perfil de atención al ciudadano, como si fuera una oficina de asistencia en materia de registro, administración de orden del organismo, bueno, esto tiene que ver para hacer árboles, administrar procedimientos, etcétera, y el procedimiento de consulta, que es el de los gestores de procedimientos, y también el de asesor jurídico delegado, que son las asesorías jurídicas de las comunidades autónomas. Bien, como veis, hay tres tipos de apoderamientos. Hay apoderamientos para cualquier actuación administrativa ante cualquier administración pública. Los apoderamientos tipo A, hay apoderamientos generales ante una administración y sus organismos públicos o ante un organismo público o entidad, que es el apoderamiento tipo B. Imaginemos que alguien quiere apoderar a una persona ante cualquier procedimiento de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Este sería el caso. Y hay apoderamiento para determinados trámites, que os he sugerido denominar procedimientos, y que es para un determinado o concreto procedimiento, en definitiva. En esta primera pantalla, bueno, tenéis una pestaña de ayuda. Sobre todo, tenéis la posibilidad de descargar también los anexos. Hay que decir que los ciudadanos pueden descargar anexos desde su casa sin tener firma electrónica. La parte de descarga de anexos está abierta para que la puedan hacer y puedan ir con ellos, al menos escritos, y aportarlos a las oficinas de asistencia en materia de registros. Bien, nada más en la pantalla de presentación. Entonces nos vamos a decidir por hacer un apoderamiento de tipo C, los que están situados aquí a la derecha de la pantalla. Pinchamos en otorgamiento. Bien, entonces vamos a hacer un procedimiento ante la administración autonómica. Seleccionamos comunidad autónoma, que aquí está, Junta de Castilla y León. Estoy trabajando, insisto, como si fuera un funcionario de una oficina de asistencia en materia de registros. No me voy a detener porque ellos harán una formación más específica, pero para que veáis dónde está el inicio de todo este proceso cuando la presentación es presencial. Por lo tanto, hemos hecho la opción 1. Vale. Los procedimientos. Pues una vez que he seleccionado la comunidad autónoma de Castilla y León, pues aquí tengo unos procedimientos evidentemente en pruebas y voy a seleccionar, por ejemplo, este. No es mucho caso a lo que está ahí escrito porque son meras pruebas. Las subvenciones de banda ancha. Bien. Ese es la búsqueda y la selección. Vale. Avanzamos por la pantalla y vamos a diseñar el siguiente supuesto. Vamos a pensar que una persona física de nombre Manuela ha apoderado, en virtud de un poder notarial, por las razones que sean, a otra persona física que se llama Manolo. Y este Manolo quiere a su vez inscribir ese poder en el registro electrónico de apoderamientos. Me podéis decir, ¿qué interés tiene que alguien que tiene un poder ya notarial qué interés tiene en reinscribir, por decirlo de alguna manera, este poder en el registro electrónico de apoderamientos? Pues no os falta razón a esta pregunta. Quizá yo, si fuera Manolo, el apoderado, me limitaría a presentar todos siempre esa referencia a dónde está mi poder notarial, puesto que hay otra herramienta que se llama Notarías que permite esta consulta sin necesidad de hacerlo desde REA. Es cierto, pero también es cierto que la Administración puede estar interesada en tener bajo un mismo ámbito todos esos poderes controlados, porque así evita esas consultas a notarías y tiene una primera captura de esos y una primera vinculación de todos esos poderes notariales desde un primer momento. Bueno, es un supuesto ficticio el que os planteo.
Vamos a usar unos datos. Vale, una vez se escribe el NIF, si le das algún cero me he confundido, un momento. Bueno, vamos a ver, voy a repetirlo, pero... Bueno, pues os puedo garantizar que esta misma prueba está hecha y funcionaba perfectamente. Si no, usaré el mío personal. Ya sabes, José Antonio, que Murphy existe y en el directo hace acto de presencia siempre, así que no te preocupes y buscamos alternativa, no pasa nada. Es increíble porque este otro que nos suministra para hacer pruebas, evidentemente nos lo suministra la AGE, pues antes de ayer era Manolo, hoy veo que es Carmen. Bueno, pues nada, no pasa nada, es Carmen el poder Dante. Muy bien. Se me ha olvidado decir que el que comparece en la oficina de asistencia en materia de registros es el apoderado que ya lo era en virtud de un poder notarial previo. Bien, ese es la persona, se aportaría una información que traería escrita, se la aportaría al funcionario de la oficina de asistencia en materia de registros y el funcionario iría rellenando estos espacios, ¿no? Hay unos datos de complementación obligatoria, pero si esa persona ya está registrada en esta base de datos, a través del buscador saltan y se graban. Son datos absolutamente inventados. También hay un correo electrónico al que le van a llegar los distintos avisos del aplicativo. Hay una posibilidad de que haya varios poderdantes, puede haber procedimientos, seguro que los gestores me decís, es que en mi gestión concreta yo lo que tengo son siempre varios poderdantes, pues hay una posibilidad de incorporarlos, no lo vamos a complicar, y el apoderado, pues vamos a pensar que es una persona física y vamos a ver si hay suerte. Vamos a probar de nuevo con el anterior, pero traído aquí. Bueno, es evidente que algo ha pasado con este número y al igual que el anterior, bueno, no importa. Buscamos a esta persona, aunque no tiene escrito, bueno, si tiene escritos los nombres son los míos, tampoco pasa nada, habéis visto mi certificado, los datos también son inventados puesto que hemos hecho muchas pruebas. Bueno, voy a ser yo el apoderado de esa primera persona, recordábamos que se llamaba Carmen, sí, Carmen ha apoderado a José Antonio y es José Antonio el que ha comparecido en la oficina de asistencia en materia de registros. Y además lo hace por un periodo, pongamos, que empieza teóricamente, el día de hoy, y digo teóricamente porque para que dure 5 años el apoderamiento tiene que estar perfeccionado. Bueno, vamos a poner que es para unas gestiones concretas y termina el día 8. Permitidme que vuelva un momento arriba porque me he dado cuenta... Ah, sí, había elegido los procedimientos. Pues es verdad, en las subvenciones de banda ancha, recordáis, ¿verdad? Pues lo dicho, Carmen apodera a José Antonio y aquí llegamos al tema de los documentos anexos. Aquí los compañeros de la Oficina de Asistencia en materia de registro tienen que seleccionar una serie de archivos. Por ejemplo, evidentemente es interesante adjuntar, o lo normal es que adjunten, vamos a ver si quiere funcionar. Bueno, pues en fin. Esto funcionaba esta mañana, pero... Bueno, lamentablemente no funciona.
A través de este botón, de esta pestaña, al funcionario de la Oficina de Asistencia en materia de registros se le abre su navegador y ahí añadiría, por ejemplo, la solicitud de inscripción del poder notarial que ha presentado en papel esa persona que ha acudido a la Oficina de Asistencia en materia de registros. Me resisto a pensar que no funciona, pero bueno, no me importa tanto ahí como en la siguiente pestaña. Vale. Como ha acudido el apoderado en virtud de un poder notarial previo, es muy importante esta parte. Aquí veis que pone poder notarial asociado. No siempre va a ser un poder notarial. De hecho, si leéis aquí, aunque pone documento notarial, dice seleccione los documentos públicos o privados con las firmas notarialmente legitimadas. Es decir, documentos públicos, es decir, un poder notarial que forma parte de la base de datos de notarías, o privados con firma notarialmente legitimada. Esto es interesante. Evidentemente no es igual de caro hacer un poder notarial que hacer un documento privado con una firma notarialmente legitimada. Es muchísimo más barato el documento privado con firma notarialmente legitimada. Se nos ha hablado también en las últimas reuniones de que quizá aquí puedan incorporarse documentos privados firmados electrónicamente. Yo tengo mis dudas de que esto termine por funcionar porque ello obliga a someter esos documentos privados a herramientas de comprobación de firma electrónica. Bueno, no sabemos, hay que esperar a la orden ministerial para ver en qué queda. Vamos a ver si se selecciona el archivo y en este caso la pestaña funciona, porque si no, afortunadamente funciona. Os digo, esta era la importante. Pues bien, se abriría el administrador de archivos del funcionario de la oficina de asistencia y aquí incorporaría el poder notarial. Pensemos que es un poder notarial y obliga a incorporarlo. Siempre hay que incorporar un documento. Se abre y queda asociado. Bien, y acto seguido nos dice, nos da una doble opción. Código seguro de verificación o datos del poder notarial. Me diréis, si tengo el código seguro de verificación, me lo diréis sobre todo, quizá evidentemente los compañeros que vais a hacer trabajos de bastanteo. Si yo tengo el código seguro de verificación o los datos del poder notarial, ¿qué necesidad tengo de adjuntar este poder por delante? Pues no os falta razón. ¿Qué necesidad hay de que el funcionario de la Oficina de Asistencia en materia de registros escanee y suba este documento cuando este documento se va a poder interoperar? Pero bueno, la aplicación está montada así y quizá el tema esté en la posibilidad final de que verdaderamente se puedan terminar subiendo otro tipo de archivos, no solo los notariales. Evidentemente, los documentos privados con firma notarialmente legitimada tampoco forman parte de los protocolos notariales, por lo tanto tampoco se pueden consultar. Con lo cual, bueno, aunque sea excesivo lo de subir un documento en la parte de poderes notariales, pero en determinados casos sí tiene sentido. Vamos a meter unos datos de poder notarial. Si tenemos un apellido de un notario que busqué el otro día, nos puede funcionar metiendo el apellido, una fecha de otorgamiento, que esos datos evidentemente los aporta el apoderado notarial que comparece en la oficina. El resto de datos no es necesario. Una vez metido el primer apellido del notario y la fecha de otorgamiento, busca este notario en la base de datos de notarías. En esa fecha se otorga, este notario ha otorgado un poder según la base de datos de notarías, lo selecciono y lo puedo vincular. ¿De acuerdo? Queda, por lo tanto, seleccionado este notario, esa actuación de ese día. Y así además sé el protocolo, pues me permite asociar ya el poder notarial. Y a pesar de que lo he hecho antes, salta este aviso de que adjunto un documento en formato digital. En todo caso, como podéis ver aquí, más abajo está perfectamente vinculado un notario, un número de protocolo donde consta un poder notarial. ¿De acuerdo? Bueno,
finalizamos aquí la pantalla donde me dice firmar y dar de alta. La verdad es que la versión vigente de REA tiene aquí una funcionalidad muy interesante que permite imprimir un PDF e incluso volver atrás en lo que antes hemos dicho y adjuntar en esa pestaña que no funcionaba. Ha desaparecido del nuevo aplicativo. A mí me parece un pequeño error, pero bueno, no es lo más importante. El funcionario de la oficina firma y da de alta esta inscripción. Y aquí nos dice que el apoderamiento se dará de alta con estado sin autorizar. Recuerde que debe ser autorizado por parte del apoderado. Evidentemente diréis, ¿no es el apoderado el que está compareciendo y está diciendo que inscriba en ese poder notarial previo que tiene él? Pues la verdad es que sí, pero está montado así. Quizá tenga que ver con que el aplicativo va a cambiar y ahora, a día de hoy, el consentimiento del apoderado puede ser sí o puede ser no, lo define el gestor del expediente, mientras que a partir de ahora se considera que todos los apoderamientos tienen que ser aceptados, ¿vale? Entonces, se da a aceptar. Vale, se abre autofirma. Es la parte más compleja, ¿eh? La parte de los dos otros perfiles la hacemos en 5 minutos. Por eso os decía y os ponía de manifiesto la necesidad que tienen los compañeros de la oficina de una formación específica. No quiero confundirme de certificado. Este. Un poquito lento el proceso de firma, pero enseguida terminamos. Recordad que el que ha comparecido en la oficina es el apoderado y es este mismo apoderado el que debe aceptar. Se ha realizado correctamente. Bien. La presentación está hecha, pero la tiene que aceptar. Entonces ya, y de nuevo, con el perfil de Oficina de Asistencia en Materia de Registros, ¿cómo se concluiría? Se consulta el apoderamiento, se da en esta pestaña la consulta de apoderamientos, aparece este apoderamiento directamente, perdón, es que se ha movido la pantalla, sí, eso es. Nos aparece en último lugar este último apoderamiento para un procedimiento concreto de la Junta de Castilla y León, el apoderado que es el que ha comparecido y la persona que en esa escritura decía que le otorgaba el poder. Lo selecciono y veréis que se activan estas pestañas. La que corresponde ahora es aceptarlo. Se va a proceder a aceptar el apoderamiento. Evidentemente tenemos delante a ese apoderado, en este caso sería yo, y se acepta. Puesto que la solicitud que acabo de presentar he dicho que comparecía como apoderado y evidentemente iba a hacer esa gestión. Pues bien, se acepta el apoderamiento. Vale, y aquí vienen los datos del mismo, con la vigencia, hasta octubre, en fin, bueno. Los documentos anexos, aquí por ejemplo, se podría seleccionar un archivo relativo a consentir, a haber consentido ese apoderamiento, pero bueno, si ya en realidad forma parte de la primera de las solicitudes. Lo firmo y lo acepto. Es decir, que como funcionario de la Oficina de Asistencia en Materia de Registro, terminamos esta primera tarea del primer perfil. El proceso de aceptación del apoderamiento se ha realizado correctamente. La verdad es que visualmente es bastante sencilla la aplicación, hay que reconocerlo. Muy bien. La oficina ha terminado su trabajo. Era un apoderado compareciendo con un poder notarial previo, por lo tanto no acudió el poderdante, que es el interesado, a hacer ese apoderamiento. En definitiva, hay que comprobar esa documentación que ha presentado en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro. Es decir, estamos ante un apoderamiento necesitado de bastanteo. Pues bien, el funcionario, el letrado, el trabajador, el empleado público de la oficina, de la Asesoría Jurídica General,
De momento no parece que vaya a recibir ningún tipo de mensaje, por lo tanto tendremos que hacer la administración de estos, o al menos tal y como está la aplicación a día de hoy, desde nuestra dirección general y transmitirles que hay algún apoderamiento pendiente de bastanteo. Entonces, ahora pensad que soy un letrado de asesoría jurídica, entraría a consultar los apoderamientos. Tardar un poco, veo que se está todavía. Pensad que ahora estoy con otro perfil, ya hemos abandonado la tarea de la oficina de asistencia en materia de registro. Bien, y en consulta de apoderamientos tenemos una posibilidad de búsqueda avanzada. Y esta búsqueda avanzada lo que nos permite es en el estado, aquí está, ver cuáles están, vamos a avanzar, pendientes de bastanteo, ¿vale? Es lo que decíamos antes, tenemos una búsqueda avanzada muy útil, pero lo que no tenemos de momento en este aplicativo es un sistema de mensajes que digan hay que ir a mirar un apoderamiento pendiente de bastanteo. Entonces, nos surgen aquí, este es el que acabamos de hacer, ya que está pendiente de bastanteo, que es este. No tendrían por qué estar apareciendo aquí estos deberían de aparecer para la Administración General del Estado, porque este es un tipo A ante todas las administraciones. Este es el que nos interesa, el letrado lo seleccionaría y lo bastantearía. No hay nada especial aquí, como podéis ver, ¿vale? Esto no es más que una posibilidad de exportación de esta información, tampoco es relevante, no es importante. Dando a bastanteo, se va a proceder a bastantear. No se asusten los compañeros de las asesorías jurídicas. Primero hay que verlo. Se acepta. Vale. Y aquí es donde nos habla de el número de este apoderamiento que está pendiente de bastanteo, el tipo que era, quién es el poderdante, quién es el apoderado, los primeros datos, la vigencia y la documentación que se había subido. Bueno, esta es la generada por la aplicación, justificante de aceptación, justificante de alta y los poderes anexados. Bien, aquí el letrado podrá entrar y descargarse este poder notarial. Es lo que decíamos antes y me podrá decir, pero si tengo la posibilidad de consultarlo a través del código seguro de verificación, los datos que me interesan a través de la aplicación de notarías, y tienen razón, pero si quieren verlo en papel, no quieren hacer esa interoperabilidad con notarías, tienen la posibilidad de verlo en papel. Evidentemente, los documentos en papel que se puedan presentar en una oficina de asistencia podrían manipularse. Desde luego, me parece de locos manipular la cláusula típica del apoderamiento general, ¿no?, que se suele dar en los poderes notariales, pero bueno, siempre es posible. En todo caso, para eso está la comprobación a través de notaría. Vale, entonces, la opción, pensemos que de esta manera se lo descarga, pero la otra opción que tiene, creo que quería ver si se abría desde aquí, no. La otra opción que tendría la asesoría jurídica sería la siguiente. Es en esta pestaña que enlaza con otro aplicativo de la Administración General del Estado que nos permite la consulta de los poderes notariales que consten en los protocolos notariales. Es terriblemente interesante, claro. Nos permite consultar la subsistencia. Bien, entonces, con los datos del poder notarial que hemos podido leer en ese documento que nos hemos descargado o a través del código seguro de verificación que viene al principio, vamos a pensar, por ejemplo, creo que tengo por aquí un código seguro de verificación que nos habían dado para hacer este tipo de consultas. Vale. Perdonad el paso entre pantallas, pero resulta inevitable aquí. Lo podríamos poner aquí. Y consultar la subsistencia del poder. Bien, nos va a dar error, lo anticipo, porque es la versión en pruebas y no, evidentemente no se engancha a notarías, no permite hacer consultas de estos datos, a pesar de que este era un dato, un número de CSV que salía en los manuales de pruebas. Da igual, da errores, pero aquí lo que se abre es la pestaña de notarías, una pestaña que podéis ver también en el punto de acceso general y ver en qué consiste su funcionamiento y qué es lo que os ofrece, ¿veis?
igual que el registro electrónico de apoderamientos tenía una página similar, veis que la herramienta notaría, que es la que a este perfil le interesa, se puede consultar aquí y aquí tenéis información adicional de todo lo que os permite hacer. En definitiva, el letrado terminaría su trabajo. Perdón. Un segundo, porque no sé si he cerrado la pantalla. Bueno, he cerrado la pantalla. Desafortunadamente, tardo un minuto. Sí, me he liado, perdón. No te preocupes, que Nada, tenemos... sí, me quedaba ya muy poquito, con lo cual volvíamos. Os decía que los servicios jurídicos hacen esta consulta de apoderamiento. Lo tengo que repetir porque no había hecho vale, la búsqueda avanzada. No había terminado el apoderamiento por irme a la pestaña de notarías. Disculpad. Vale, la búsqueda avanzada. Este era el que está pendiente de bastanteo. Se bastantea. Acepto. Terriblemente fluida no es el aplicativo, como veis, pero bueno, tampoco es de los peores. Nos llegábamos aquí, recordad, la posibilidad de descargar el poder notarial y si queréis hacer una comprobación, vais a la pestaña de notarías. Pero yo torpemente me fui a notarías y luego no di hacia atrás, con lo cual perdí esta gestión. Os he informado de lo que podéis hacer desde la pestaña de notarías en ese otro aplicativo. Y una vez comprobada esa documentación, selecciono un archivo que es un simple informe de bastanteo, donde dice bastanteo favorable en relación con esta documentación. Se adjunta, se vincula y se firma el bastanteo desfavorable. Perdón, he firmado un bastanteo de cancelar, menos mal. Firmar y bastantear. Hay una posibilidad de firmar un bastanteo desfavorable y aquí se acaba todo este proceso. Antes había una posibilidad de notificar al interesado, pero ha desaparecido y yo creo que es mucho mejor así. Se firma y se bastantea. Evidentemente se firma electrónicamente. Y no me confundo de certificado. Y queda aceptado. En definitiva, hemos transitado por el trabajo de la Oficina de Asistencia en materia de registros, acabamos de transitar por el trabajo que hace la Asesoría Jurídica General, o en función de cómo se organice ya veremos las asesorías jurídicas de consejerías, o bueno, es algo que tendremos que decidir. Adiós, ha bastanteado desfavorablemente. Pues no sé muy bien por qué lo ha hecho. Vale, no importa. Finalmente, pensad que el bastanteo hubiera sido favorable. El bastanteo ha sido favorable, por lo tanto, ese apoderado está capacitado para presentar en nombre del interesado la solicitud de subvenciones de banda ancha. Era el procedimiento que habíamos elegido. Al gestor se convocan las subvenciones 2 meses después de todo esto que os acabo de indicar y el gestor tendrá que ir a consultar un apoderamiento. Esto ya es menos importante porque aunque no nos aparezca ese apoderamiento que acabamos de hacer, podemos seleccionar cualquiera. Vamos a ver, elijamos, bueno, o si no, vamos a ver, procedimientos. Mira, este que tenemos aquí, que también es de pruebas, que también lo hice yo. Este está pendiente de bastanteo. Bueno, este es quizá. Vamos a ver si tenemos uno de nuestra región, por aquí. Bueno, pues vamos a bastantear este de nuevo. Tarda un minuto, de verdad os lo digo. Lo he elegido, es en la versión de prueba lo he elegido porque era de nuestra región. Vale, como hemos dicho aquí,
seleccionado el archivo de bastanteo, el informe de bastanteo. Y ahora no quiero confundirme de pestaña como he hecho antes, que es firmar y bastantear. Esperemos que ahora esto funcione. Mostrar en pantalla. Aceptas. Se abre autofirma. Bueno, pues en fin, pasan cosas a veces. Ahora. Vale, habéis visto que he seleccionado otro poder que también era del ámbito de nuestra comunidad autónoma, era un tipo C también, y lo he bastanteado, era uno que estaba pendiente de bastanteo. Vale. Bien, correctamente. Perfecto. Me repito, han pasado 2 meses, el representante presenta la solicitud, llega a la mesa del gestor, ahora soy un gestor y voy a consulta de apoderamientos. Tengo unos papeles encima de la mesa o tengo en la pantalla un expediente, me viene el nombre de un apoderado que está presentando una solicitud y tengo que hacer esa comprobación. Pues bien, dejemos que funcione, que avance la consulta. Ahora, vale. Bastaría con que metiera el NIF del apoderado. Creo recordar que era yo el apoderado en este último que he tenido que seleccionar de urgencia, pero como figuran por aquí todos, bueno, pues lo selecciono desde aquí y así ya no andamos con líos. Como digo, el gestor ve que José Antonio Maroto Martín está presentando el nombre de apellidos, bueno, esta persona que es el apoderado, y lo que tiene que hacer es, ¿recordáis lo que contábamos antes, no? De acreditar la representación y los poderes. Bueno, pues esto es lo que, aunque aquí me sale revocar y prorrogar, esto no lo podría hacer el gestor, puesto yo tengo se me abren estas pestañas porque tengo otros perfiles, tengo el perfil de oficina. Entonces lo que tiene que hacer el gestor es pinchar sobre donde pone autorizado y le vendrán los detalles del apoderamiento. ¿De qué organismo? El procedimiento. Este era para organismo. Bueno, pues, no, mira, también lo habíamos preparado con las subvenciones de banda ancha. Sí, pues perfecto. El apoderado, bueno, en este caso el apoderado era una persona jurídica, da igual. La documentación, los poderes anexados, que ya han sido bastanteados, puesto que tiene toda esa información, tiene el justificante del bastanteo. En este caso había además unos estatutos, que es otro de los escenarios. No es el escenario que habíamos diseñado, pero como he tenido que cambiar de poder a media práctica, en definitiva, lo que podría hacer el gestor es imprimirlo. Y aquí se le imprimiría, visualizaría y podría imprimir para incorporar al expediente, que es lo que habíamos hecho antes, este tipo de información. ¿De acuerdo? Que le acredita que esta persona es el apoderado de esta otra y que puede hacer esa gestión porque además le informa de la vigencia y que además de sus poderes ha podido comprobar que están bastanteados. Terminamos ya. Siento los problemas que a veces dan los aplicativos. Solo incorporar 2 o 3 reflexiones muy rápidas. Todos aquellos que en vuestros procedimientos, estoy hablando sobre todo con los gestores, tengáis aplicativos o formularios enviables que no estén preparados para la presentación por los representantes, deberíais de corregirlo. No puede ser que un representante pueda hacer en presencial algo que no le permiten hacer los aplicativos. Y esto es cierto que todavía quedan casos. Todos los procedimientos deben estar disponibles en Apodera. No se me ocurren procedimientos que no puedan ser objeto de representación. Es que hasta los más personalísimos que se nos pudieran ocurrir, como pueden ser los procedimientos en materia de la nueva ley orgánica de eutanasia, admiten unas posibilidades de representación, ¿no? A través del testamento vital. Entonces, si en un ámbito tan flexible podemos encontrar la figura de representación, es difícil pensar en procedimientos que no lo puedan hacer. En todo caso, sois los gestores los que nos tendréis que informar de qué procedimientos no pueden hacerlo.
Y finalmente, habéis visto que se necesita en todos el consentimiento del apoderado. Esto es algo que ha cambiado de la versión que está vigente a día de hoy de la que se nos viene. Ahí tenéis los contactos para temas funcionales. El mío y mis compañeras en la Dirección General de Telecomunicación y Transformación Digital para los temas tecnológicos y sobre todo de administración. Siento que estos inconvenientes nos hayan retardado un poquito el tema de las preguntas, pero quedo a disposición, Carlos. Yo ya he terminado. Perfecto. José Antonio, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que más allá de los pequeños errores técnicos que pueden y suelen o pueden pasar, ha quedado bastante clara tu exposición y de verdad que te agradecemos el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de todas estas presentaciones, sin duda. Y vamos a empezar con la sección de preguntas, ese bloque de preguntas que teníamos comprometido, que dijimos en el cual ibais a tener la posibilidad y la opción de poder preguntar directamente a José Antonio que cualquier duda que tengáis. Para ello, recordaros, ahí tenéis la captura, tenéis dos opciones, o bien por escrito a través del panel de preguntas, o bien pulsando el botón de levantar la mano, con lo cual podríais, o a través del cual os activaré el micrófono para que podáis hablar con José Antonio en directo. José Antonio, si te parece, vamos a intentar activar otra vez tu cámara y así por lo menos esta sección de preguntas que te podamos ver y que es mucho Vale, más efectivo. Y si nos vuelve a fallar la cámara, pues ¿qué le vamos a hacer? Hoy la tecnología no está con nosotros, ¿qué le vamos a hacer? bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Si te parece, voy a empezar por preguntas que han ido entrando Mm, y te las voy a ir leyendo por orden cronológico. Asimismo, cualquiera de los que estéis con nosotros que queráis hacer alguna pregunta de viva voz, simplemente recordaros, pulséis el botón de levantar la mano y en las medidas de las posibilidades que tenemos y del tiempo que tenemos disponible, os activo el micrófono. Muy bien, primera pregunta. Nos la hacía María Pilar al principio y nos dice, buenas tardes. Una pregunta lateral. ¿Cómo se sabe cuándo se publica algo en la sede electrónica? ¿Desde cuándo está disponible o es obligatorio? no le puedo contestar. Ujú. Los contenidos de la sede electrónica no sé exactamente. Debería de hablar con el Servicio de Atención al Ciudadano, quizá, sí, o incluso con la Dirección General de Telecomunicaciones. Evidentemente, la sede electrónica va a dar información sobre eso, pero sé que no es visible y no tengo ni idea de cómo se puede comprobar. No te preocupes, pues oye, que quede la pregunta y no es tu área de actuación, no hay ningún problema. Francisco nos preguntaba, buenas tardes, salvo error por mi parte, lo visto hasta ahora trata de registro general de apoderamientos como una herramienta que se le da al ciudadano para que de forma presencial o electrónica otorgue a alguien poder para que se le represente a través de esta inscripción. Mi pregunta es si cualquier empleado público puede acceder al registro para comprobar la acreditación de un representante para un interesado en un procedimiento administrativo o si se autoriza a determinados empleados públicos para poder comprobar esta acreditación. Vale. Supongo que la pregunta se ha hecho en un momento anterior a que Sí, correcto. sí, bueno, evidentemente hay que estar dado de alta y un poco lo que se ha dicho antes, si sois unidades administrativas que trabajáis con muchas representaciones, no dudéis en pedírnoslo ya, bien a mí, bien a mis compañeras, a través de esos contactos que os hemos dicho. No está previsto un circuito en asista todavía, pero si sois, o sea, no dudéis en pedirlo, pero si sois funcionarios que vais a hacer muy pocas consultas, vamos a tratar de establecer un sistema de coordinadores de este tipo de consultas a nivel de dirección general, a nivel de delegación territorial, ya veremos cómo lo organizamos para ser eficientes. No queremos que entréis a consultar 3 representaciones al año. Si tenéis 3 representaciones al año, no pidáis esta herramienta. Vamos a intentar subir el nivel de las personas vamos a subir el nivel de las personas que hacen estas consultas y a las que podáis dirigiros que estén cerca de vosotros, en vuestro centro directivo, ya sea dirección general, ya sea delegación territorial. Esa sería la idea de cómo queremos hacerlo. Muy bien. Pregunta de María Pilar. ¿Se puede conectar de alguna manera REA con BEC, el buzón electrónico, para poder notificar? Hay representantes de personas jurídicas que cuando intento notificarles utilizando NOEM, sale el mensaje de que el ciudadano no posee BEC. Vale, si este seminario lo hubieran impartido mis compañeras, a las que hago referencia, María José o Begoña, del servicio de Juan Barras, hubieran impartido este seminario, ellas os podrían contestar. Es verdad que a día de hoy no se puede hacer y están en ello, sé que están en ello, es lo único que os puedo decir. Muy bien. De José Si Ignacio. necesita más información, puede preguntar a ellas. Estupendo. De José Ignacio. ¿Se puede revocar un apoderamiento en cualquier momento o por el contrario hay un tiempo mínimo?
se puede revocar en cualquier momento. La decisión del interesado, igual que otorga un apoderamiento, puede revocarlo en cualquier momento, sí. Ujú. De María del Rocío, comparecencia entre el OAMR, pero como funcionario el certificado es el nuestro, no el de apoderado. El certificado que usa el funcionario de la Oficina de Asistencia en materia de registros será el que esté usando normalmente. A día de hoy, yo, por ejemplo, normalmente uso mi certificado personal, pero también tengo certificado de funcionario. Esos son los certificados que vamos a usar, los nuestros. Es decir, no el del apoderado. El apoderado, si es una persona física, tiene derecho a hacer el apoderado o el poderdante, da igual, tiene el derecho a inscribir ese apoderamiento en una oficina de asistencia en materia de registros. No es un obligado a la relación electrónica y, por lo tanto, puede acudir en persona y somos nosotros los que respaldamos esa actuación. Igual que respaldas los registros Ujú. o las compulsas o, en fin, las distintas herramientas que tiran de los certificados. Perfecto. Nos preguntaba Marina, y de hecho es una pregunta recurrente, si se va a compartir tanto la presentación como la grabación de este seminario. En principio, sí, todas las presentaciones se compartirán y seguramente muchas de las grabaciones de estos seminarios también se compartirán en la página web de la ECLAB, en la sección de competencias digitales. Ahí está la sección de estos seminarios online y ahí se van a publicar. Ahora a través del chat os paso el enlace para que podáis saber y acceder directamente a esa sección donde se van a publicar. No os puedo asegurar que todos los seminarios o todas las presentaciones o todas las grabaciones se vayan a poder publicar porque depende de otros factores, de la cesión de derechos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gran mayoría, y en este caso, si no me equivoco, José Antonio, tú sí que has autorizado la cesión, ¿verdad? Sí, y por lo que he dicho, esperemos que antes de la sesión de noviembre esté el nuevo registro plenamente implantado y pueda ser un poquito distinta esta sesión. Quien esté muy interesado, que vea esta y que se vea la siguiente, claro que sí. Fenomenal. Muy bien, Será más interesante la siguiente si tenemos ya la nueva orden, pero son los mimbres que tenemos a día de hoy. seguro que sí. Bueno, hay varios comentarios, no varios, bastantes comentarios de agradecimiento por por la explicación, por la exposición, ha quedado todo muy claro. Seguimos con alguna pregunta. En este caso de Rubén, ¿cuál es el calendario de implantación de REA en los distintos centros directivos? No tenemos un calendario. Teníamos un calendario, se vio muy afectado por el tema de la pandemia, puesto que implicaba llevar a cabo unas presentaciones presenciales de esta herramienta, un poco lo estamos haciendo aquí, pero de otra manera. Y además luego hemos estado muy limitados por este tema de la nueva orden que nos limita para sacar nuestra normativa de acomodo. Insisto, con independencia de las presentaciones presenciales, quien tengáis un problema con el tema de la representación, a pesar de que no tengamos todavía ese calendario de implantación, no dudéis en solicitárnoslo a los responsables funcionales o tecnológicos. No hay mayor problema. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias Rubén, muchas gracias María Begoña, que están agradeciéndote la presentación y la organización de la jornada. Sara, a partir de la publicación del aplicativo Apodera, ¿pierden validez los poderes firmados por poderante y apoderado que no estén inscritos en el registro electrónico de apoderamientos? No. Una de las frases del artículo 6 es que en el registro electrónico de apoderamientos constarán al menos. Es decir, esos son los que constan al menos, pero no, este es uno de los métodos válidos en derecho que deja constancia fidedigna. Luego tenemos apoderamientos que están reconocidos en una sentencia judicial o tenemos apoderamientos que están en notaría y en las notarías y no han decidido llevarlos al registro electrónico de apoderamientos. Es decir, esta herramienta cubre muchos apoderamientos, pero no todos los que se pueden producir. Y, por si acaso me estaba preguntando por el nuevo REA, no quiere decir que cuando entre en vigor el nuevo REA dejen de estar vigentes los apoderamientos que se han hecho con el REA que tenemos vigente a día de hoy, y que lleva funcionando, vamos a decir, desde el 2 de abril de 2021, para el Ujú. caso de Castilla y León. Perfecto. Vale, tenemos alguna mano levantada. Vamos a intentar cumplir lo prometido, que es que si hay manos levantadas habilitamos micrófonos. Así que vamos a intentar hablar con Eva Isabel, que la tengo aquí en primera persona y en primera solicitud.
Isabel, ya tienes el micrófono activo. Si puedes activar tú tu micrófono o bien el móvil donde estés o en tu equipo de sobremesa, tienes que pulsar sobre el micrófono para activarlo. Y si puedes, de momento no lo has activado. A ver, Creo que ahora tengo sí. sonido. Ahora sí. Buenos Buenas días o tardes. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Toño. Felicitarte Hola, por la Eva. presentación, por los problemas del directo, que los tenemos siempre, y sobre todo animar a la gente, más que nada, a que consulten todas sus dudas acerca del registro electrónico de apoderamiento. Es lo que dice Toño, no cubrirá todas las representaciones que se otorgarán en nuestros procedimientos, pero sí que tiene la vocación de ser un buen futuro, en la medida en que encima es interconectable entre todas las administraciones públicas, cumple con todos los requisitos establecidos por la ley y, por tanto, pues va a ser una herramienta de mucha utilidad, tanto para las unidades como así también para los propios ciudadanos, en la medida que también progresivamente se incorporarán a hacer las cosas, ¿verdad?, electrónicamente como nosotros. Nada más. Animar, como digo, a la gente a la lectura de la documentación que nos va a suministrar Toño y desde aquí también animar a las oficinas de las cuales pues, nos responsabilizamos a que próximamente pues, puedan entrar incluso en la aplicación demo para hacer pruebas, como les comunicaremos pues bien prontito. Con que nada, despedirme ya de vosotros y poner en marcha con vosotros y colaborar a tope con este proceso. Un abrazo. Muchísimas gracias, Eva. A Eva se le olvidó decir que es la jefa de servicio de atención al ciudadano, evidentemente. Se ha notado, ¿eh? Se ha notado. Claro que sí. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Eva, por tu participación y por tu aportación. Y seguimos con alguna preguntilla más. Y de hecho voy a resumir varias preguntas que hay sobre el bastanteo. Te las resumo en una sola. ¿Podrías explicar con un poquito más de profundidad la figura del bastanteo? Hay varias preguntas al respecto. Sí, vamos a ver. He hecho un supuesto con bastanteo porque necesitaba incorporar el trabajo del perfil de la asesoría jurídica, ¿no? Pero fijaos, este registro en realidad puede servir básicamente para lo siguiente. Una persona física decide apoderar a otra persona física, pongamos que también para las subvenciones de banda ancha, y se van, pongamos que los dos, a una oficina de asistencia en materia de registros, o bien decide hacerlo desde casa con su certificado electrónico y en ese mismo momento van a terminar el apoderamiento. ¿Por qué? Porque están compareciendo a PUDACTA, que es lo que venía diciendo la ley de procedimiento administrativo del 58, y no hay más que hacer. Hay una persona que comparece, se le identifica, dice que otorga poder a otro y no hay más que hacer. Pero podría ocurrir lo siguiente. Imaginaos que yo me voy a China y durante una temporada y dejo un apoderamiento general a otra persona física. Esa persona física puede decidir apoderar, o no, o mirad, os voy a poner otro ejemplo mejor, que posiblemente se pueda dar. No, tampoco este me vale. Vuelvo sobre lo anterior. Mirad, una persona, yo me he ido a China y he apoderado a una persona durante un determinado tiempo para que realice todas las gestiones que tenga que realizar en mi nombre, pero para una concreta gestión de el apoderamiento para un procedimiento de las subvenciones de banda ancha nos interesa que haya un ingeniero de telecomunicaciones, me interesa a mí que me lleve esa subvención. Entonces, yo he apoderado a esa persona ante notario y le he otorgado un poder general ante notario y consta en la base de notarías. Pues bien, es esa persona la que va a tener que acudir a una oficina de asistencia en materia de registros y decir, soy el apoderado del interesado, pero quiero apoderar a un tercero, quiero apoderar a un ingeniero de telecomunicaciones en el procedimiento de subvenciones de banda ancha porque nos interesa que haga él esta gestión, puesto que tiene que presentar un proyecto, etcétera, y que se ocupe de todo. ¿En qué consistirá el bastanteo? Ahí no se termina el procedimiento con esa comparecencia de mi apoderado notarial ante la oficina de asistencia en materia de registro. No. Será necesario comprobar que ese poder notarial que yo le otorgué cuando me fui a China y necesitaba dejar mis negocios en manos de alguien, y lo dejé en manos de esa persona física de confianza, consiste en comprobar que ese poder notarial le habilita para representarme y para poder otorgar ese poder a un tercero.
esa sería la idea de para qué, en qué consiste la tarea del bastanteo de poderes. Esa sería un poco la idea. La comprobación de que un documento previo, siempre estamos hablando de poderes notariales, pero recordad que hemos hablado, en un poder notarial, evidentemente siempre va a haber ese bastanteo, no cabe dudas de que va a ser favorable. Es muy raro que me vaya al notario y no haga un poder en condiciones, pero como hemos hablado de documentos privados con firma notarialmente legitimada, y la posibilidad que nos han dicho en el Ministerio incluso de documentos privados firmados electrónicamente, ahí en la redacción, cuando ya no interviene un notario, habrá que ver hasta qué punto el poderdante ha autorizado a ese apoderado en virtud de ese documento y está habilitado para poder hacer esa gestión ante el registro electrónico de apoderamientos. Ese es el valor del bastanteo. Decir que un documento es bastante y suficiente como para hacer una determinada cosa. Perfecto, muchísimas gracias. Pregunta de María Pilar, ¿los poderes notariales, sobre todo en el caso de personas jurídicas, se comunican desde la notaría a Apodera? No, vamos a ver, uno de los compromisos de este aplicativo era, igual que disponemos de la aplicación de notaría que nos permite comprobar los poderes notariales, no disponemos a día de hoy, al menos estaba comprometido en la hoja de ruta, la interconexión con el registro mercantil. Evidentemente, entre personas físicas, la herramienta, si se quiere apoderar, primero al margen del registro, quiero decir, del registro electrónico de apoderamientos, entre personas físicas es un poder notarial. Pero como me estáis hablando de personas jurídicas, evidentemente el administrador único, por poner un ejemplo, y las funciones que tiene ese administrador único no constan normalmente en un poder notarial, constan en una escritura constitutiva. Esa escritura constitutiva está en el registro mercantil, no está en el protocolo notarial en la parte de poderes, ¿vale? Está en el registro mercantil. Y el registro mercantil a día de hoy no es interoperable. Y me diréis, ¿y entonces cómo hacemos ese chequeo si lo que se nos presenta es una escritura constitutiva de una empresa jurídica, perdón, de una persona jurídica, donde se nos diga quién es el representante? Aquí hay un truco o hay una trampa. Las personas jurídicas con el nuevo REA dejan de poder ir a las oficinas de asistencia en materia de registro. Esto es un tema más complejo que, bueno, no merece mayor explicación, pero como es lógico, como obligados a relacionarse electrónicamente, tienen que hacerlo por Internet. Pues bien, si una persona jurídica, y ahora sí que os pongo un ejemplo en el que antes me volví atrás, imaginaos una persona jurídica, una empresa con un administrador único. Ese administrador único le viene muy bien REA porque imaginaos que esta empresa tiene delegaciones en las 17 comunidades autónomas y se tiene que entender con las 17 consejerías de industria de las 19 comunidades autónomas y se tienen que entender con las consejerías de industria de las distintas comunidades autónomas. Se va a ahorrar mucho dinero en poderes notariales porque a través de REA va a poder habilitar a los trabajadores que tienen cada una de esas comunidades para hacer esas gestiones en nombre de la empresa. Y diréis, ¿y quién comprueba la escritura donde se le otorga el poder a ese administrador único? Como actúa por Internet, ese administrador único tendrá la firma electrónica de persona física, representante de persona jurídica, que para otorgársela a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre habrá hecho precisamente una comprobación de la escritura constitutiva de esa persona jurídica. De manera que el tema de la necesidad de comprobar el registro mercantil, aunque estaba previsto en las hojas de ruta del Ministerio, digamos que ha desaparecido con esta posibilidad de que, o esta obligación de que las personas jurídicas tengan que hacer esta gestión desde Internet. Esa es un poco la idea que tenemos. Nos puede sorprender quizá cuando haya administradores, varios administradores, y no un administrador único, pero en principio el escenario de una persona jurídica como poderdante a través de su administrador único apoderando a otras personas no tiene necesidad de bastante, por lo tanto no hay nada que ir a comprobar a notarías. Siento haberme extendido. Nada, por favor. Yo tan solo, bueno, nos quedan 3 minutos aproximadamente y aquí el tiempo sí que es oro, más que nada porque a las 7 sabemos que hay muchos centros de trabajo que cierran y la gente, los que están con nosotros se tienen que ir, así que os anticipo que no vamos a poder resolver todas las dudas que nos están llegando porque son muchas, pero sí todas las posibles y disculpar todos aquellos y aquellas que no podamos o a los que no podamos dar
cumplida respuesta. Vamos con 2 o 3 últimas preguntas y cerramos. Nos hacía una pregunta María Teresa, ¿se puede hacer un apoderamiento de forma electrónica sin poder notarial? Sí, sí, claro. Vamos a ver, insisto, si yo voy a apoderar a una persona a través de REA desde mi casa, no hay necesidad de poder notarial. Precisamente REA evita poderes notariales. Es la comparecencia entre funcionario de toda la vida. Yo hace 25 años, de las primeras cosas que hice en la administración fue una comparecencia pura acta. Es decir, no siempre hay un poder notarial. Solo hay un poder notarial. Solo en los casos que hay un poder notarial previo es cuando hay que hacer bastanteo, pero eso no quiere decir que todo lo que se escriba en REA tenga un poder notarial previo. Yo puedo apoderar a otra persona, a mi hermano, acudiendo mañana a la oficina o haciéndolo desde mi casa con mi certificado electrónico, sin más. Precisamente aquí de lo que se trata es de que no se usen poderes notariales. Otra cosa es que haya una necesidad de acreditar previamente ese apoderamiento, pero se trata de eso. Perfecto. Vamos a intentar dar voz a María Concepción, que levantó la mano, y con ella yo creo que vamos a intentar finalizar también. María Concepción, si puedes activar tu micrófono, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Al hilo de lo que comentabas antes, en el caso de una persona jurídica que presenta su solicitud a través de representante y esa persona física tiene certificado digital de representación de persona jurídica, no necesitamos que nos acredite tal representación, ¿no? Simplemente con la firma electrónica estaría acreditado. Efectivamente. Y entonces me diréis, pero entonces, ¿qué hacen esas personas jurídicas en REA? Imagínate que ese administrador único que tiene la firma quiere apoderar a un despacho de abogados para que le lleve una solicitud, o un ingeniero para que le lleve una solicitud de subvenciones de banda ancha. De eso es de lo que se trata, ¿vale? Es decir, las personas no necesitamos comprobar porque tiene firma, pero luego lo que sí que tendremos que comprobar es que el apoderado puede representarle si es una persona jurídica, y si es una persona física no hay nada más que comprobar. Perfecto. Muchísimas gracias, María Concepción, por tu pregunta. Y si os parece, bueno, son las 7 en punto. Vamos con la última, que me da penita cerrar así de rápido. Si nombran administrador único por tiempo indefinido y no consigue el certificado de FNMT, que tiene un plazo de 2 años y al mes siguiente se cambia de administrador, ¿cómo se entera la FNMT de que el certificado que se otorgó en su día ya no es válido? Uy, esa me la tendré que apuntar. Ese es de examen. Ese es de examen. Sí, no lo sé, tengo que ver, tengo que entrar, o te recomiendo entrar en la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En el tema, no sé, tengo que ver cómo se gestionan ese tipo de certificados. Evidentemente, la persona jurídica tiene que tener una actividad, si ya no es el administrador, tiene que tener una actividad proactiva, ¿no? En la revocación de certificados. Tendrá que tener un nuevo certificado, el nuevo administrador, etcétera. Es un tema más de Fábrica Nacional y de certificados que de representación. Perfecto, pues vamos con la penúltima de verdad, que a ver si con esto cerramos y culminamos el seminario. ¿Quiénes tienen que solicitar la inscripción en el REA electrónicamente? ¿Aquellos que están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración? No. Vamos a ver, en el REA pueden solicitar, es decir, el uso de REA puede hacerlo una persona no obligada a relacionarse electrónicamente, pero también puede hacerlo una persona obligada a relacionarse electrónicamente. No quiere decir eso que sea obligatorio inscribir los apoderamientos legales. Me explico. Normalmente, por simplificar, las personas jurídicas, una sociedad anónima está obligada a relacionarse electrónicamente. Eso no quiere decir que su administrador tenga que inscribir en el REA esa representación. El administrador ya está con su escritura garantizando que es el representante de esa persona jurídica. Otra cosa es que le interesa hacerlo por las razones que sean. Es decir, reinscribir su representación, pero no hay obligación. De hecho, en la orden de 2012 incluso excluía expresamente las representaciones legales, que es el caso de las representaciones jurídicas. Eso no figura en la futura orden, por lo tanto se puede reinscribir esos apoderamientos, pero no es obligatorio. Perfecto. Bueno, vamos a tener que cerrar aquí. Lamento de verdad y os pido disculpas por las preguntas que no hayan podido quedar respondidas. El tiempo es el que es. Quiero agradecer y despedir en este caso a José Antonio. Muchísimas gracias por el tiempo compartido y sobre todo por
el tiempo que has dedicado a preparar esta presentación, que ha quedado perfectamente entendible, y así los comentarios que están llegando lo manifiestan. Buenas tardes, gracias, muy útil, muy claro, todo cristalino, me has aclarado muchas dudas. Podría quedar otros 2 o 3 minutos leyéndote comentarios de agradecimiento, José Luis. Bueno, pues muchas gracias a todos y si alguno repite en la sesión de noviembre, pues esperemos que tengamos la nueva orden, que es lo que estamos todos los afectados deseando. Seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer compartir esta tarde con todos vosotros y vosotras, y nos vemos en el próximo seminario. Un saludo, buenas tardes.